Entre mate y barro. Conversaciones en torno a la cultura alfarera. Mari Mari, Pulamien, Mari Mari, Audio Escucha. Estamos en un nuevo capítulo de Entre Mate y Barro. Hoy estamos muy emocionadas porque iniciamos este periodo, esta nueva sección con distintas y distintos invitados. Y bueno, quisiera partir presentando a quienes nos encontramos conduciendo el programa Entre Mate y Barro. Junto a mí se encuentra Guimara Praiguán desde Pucura, Panguipulli. Hola Guimara, ¿cómo estás? Mari Mari Pulamien, muy bien, ¿y tú? Mari Mari, bastante bien. También se encuentra junto a nosotros Inés Cheuquelaf desde San Juan de la Costa, Panguimapu. Inés, Mari Mari. Mari Mari, Puwenui, Pulamuen. Bienvenida Inés, bienvenida Guimara. Y bueno, cómo no mencionar a nuestro invitado a este Nutram de Cultura Alfarera. Tenemos aquí a un invitado que se encuentra específicamente en Trafún Mapu. Junto a nosotras se encuentra Javier Rapimán del Río. Mari Mari Lamien, ¿cómo está? Mari Mari Lamien, súper bien. ¿Y usted Lamien, cómo está? Feliz de este programa, de que te encuentres junto a nosotras. Estoy muy emocionada porque te vamos a hacer un montón de preguntas en las que creo que podemos desarrollar una conversación muy, muy profunda, también para nuestros audio escuchas, sobre todo como interesantes en torno a tu producción alfarera. Así que los dejo con ustedes, vamos a presentar un poquito a Lamien Javier y bueno, espero que este programa lo escuchen con harto cariño, lo escuchen en sus talleres, en sus casas, junto a su pichiqueché. Y bueno, le damos. Bien, Guimara. Bueno, querido Wenui, colega Huisufe, Javier Rapimán del Río, antropólogo y alfarero mapuche, Forrowe Mapu, actualmente Trafún Mapu. Creció en la ciudad, lejos de las dinámicas mapuche del campo. Su padre, Ariel Yem, le inculcó valores de pertenencia e identidad territorial. La vida urbana fomenta una identidad mestiza, observando el sincretismo cultural en Temuco. Su labor se centra en revitalizar utensilios alfareros mapuche, como la quitra, rescatando y reintroduciendo estos objetos como portadores de nuestra historia y cultura, fortaleciendo de esta manera nuestra identidad cultural. Pemechi, Rapi, algo que quieras complementar esta presentación. Bueno, ya sabemos de dónde vienes, más o menos cuáles como tus influencias. Bienvenido, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás? Ley Lamien, claro, bueno, como decía, esa breve resumen, yo crecí en Temuco, Lamien, crecí en la dinámica de la ciudad, bajo la crianza de un padre que emigró desde lo rural a lo urbano, buscando nuevas oportunidades de ingresos económicos, tratando de salir adelante. Y bueno, nos cría a nosotros, yo soy el tercero de 3 hermanos, todos hombres, mis peñis, y mi papá nos crió bajo la lógica, yo creo que a mucha gente de la ciudad, de querer que sus hijos salgan universitarios, tratar de que salgan con una profesión, que tengan una mayor plusvalía. Y nosotros somos la primera generación de profesionales en mi casa. Mi papá era técnico agrónomo y nosotros fuimos los primeros que estudiamos en la universidad con mis hermanos. Mira, así que crecí más o menos toda esa dinámica del pueblo, la gente chilena, extranjeros, identidades mapuche de distintos lugares. Todos sabemos lo que converge en Temuco, que hay una economía muy arraigada a la vida mapuche del campo. Una de las cosas que nos preguntábamos nosotros, igual pienso que esto es como abrir una caja de Pandora, esta pregunta, porque este viaje, ¿no es cierto?, de identidad, de también un poco de desarraigo, ¿no es cierto?, te llevó al Huizún. May. Algo que nos llama la atención de tu trabajo. Bueno, todo se fue dando, digo yo, Lamien. Esto es un camino y cada ser mapuche viene con su viene con su personalidad.
Nosotros tenemos un as mapuche que viene tanto del cupalme, que es nuestro linaje familiar, que en mi caso sería el manque. Las familias que estuvieron mucho tiempo habitando lugares donde habían manque, cóndores, y sacaron esa personalidad para su familia. Y en segundo lugar el tubún, que es el lugar de donde uno viene desde su territorio. Ambos conceptos muy problematizados por la vida moderna que tenemos. Este sistema mundo nos cría para que nosotros tengamos competencias laborales, ganemos más dinero, más capital, y de repente todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra identidad, se menosprecia o queda en un segundo lugar cuando desde chicos se te meten estas ideas de este sistema en la vida. Entonces, yo desde muy chico estuve muy enfermo en la ciudad, desde el jardín, que siempre estuve muy desconforme con entrar a lo escolar. De hecho, siempre fui muy porro en el colegio hasta que salí de la media. Recuerdo haber llorado un año entero en el jardín porque no me sentía a gusto. Yo ahora como adulto maduro veo que mi espíritu en ese momento no estaba bien, pues no estaba equilibrado. Vivir en la ciudad, el cemento, alejado del campo, con un recuerdo de lo que era una cultura, pero más bien en un proceso de olvidar para tratar de salir adelante. Desde muy joven mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces me tocó desde chiquitito salir a trabajar. A los 14, 15 años yo ya estaba trabajando, garzoneando, trabajando en supermercados. Y siempre con esta figura de mi padre que había fallecido con muy temprana edad, tratando de atesorar la mayor cantidad de conocimiento que en ese corto tiempo mi papá me había transmitido. Y sobre eso en particular, nunca voy a olvidar una vez que, bueno, yo estaba en primero básico, obviamente también mal ahí con el colegio, no quería ir. Era como una depresión, por así decir, infantil que yo tuve en ese momento. O un cutrán, diría algún lahuenche mapuche, cutrán mapuche. Y recuerdo que estaba haciendo tareas de historia y estábamos pasando un capítulo de la cultura mapuche. Y mi papá le tocó ayudarme pues, a hacer las tareas. Y me dice, ya vamos a hacer esta tarea, mira qué interesante, justo es de la cultura mapuche. Y yo le dije, ¿y quiénes son los mapuches? Y mi papá, yo tenía 7 años más o menos, como la edad de mi hijo mayor ahora. Y mi papá golpea la mesa y se enoja tanto. Me dice, ¿cómo no vas a saber, hijo, quiénes son los mapuches? Tú eres mapuche. Nosotros somos mapuches. Venimos del campo, estamos en la ciudad. Y no puede ser que tú no sepas lo que es nuestra cultura, nuestra gente. Y ahí como que él se da cuenta de la crianza que me estaba dando, que era plenamente en el mundo de la competencia, del sistema educativo. Y me da un gulán, podría decir, un consejo, diciéndome de que nosotros venimos de un pueblo luchador, un pueblo que siempre ha conservado su cultura, que nunca la ha perdido y que somos un pueblo fuerte. Me emociona un poco porque como que mi padre es muy importante para mí en este proceso de la identidad. Y me dice, ya, hagamos la tarea, ¿de qué trata tu tarea? Y yo veo y dice... pueblo alfarero. Se trataba específicamente de que los mapuches tenían una cerámica muy elaborada. Y él me decía, ¿viste? Ahí está. Teníamos una tecnología tan avanzada que hacíamos cántaros, hacíamos distintos objetos en greda, y eso a nosotros nadie nos vino a enseñar, fueron nuestros propios abuelos quienes interpretaron el mapu, la naturaleza, y empezaron a desarrollar estos oficios. No sé cómo me habré ido la prueba, quizás me saqué un rojo, porque como les digo era bastante porro, pero lo que queda como en la identidad, en el crecimiento personal de mi moñén, es ese gulampo de que cuando uno crece en la ciudad de repente anda un poco perdido, por las amistades, tu vecino. Recuerdo que en ese tiempo como que mi familia era bien católica, entonces era muy importante estudiar el mundo occidental de la cultura católica, de las religiones cristianas,
Y en eso se nos iba el tiempo, pero nunca nos habíamos dado ese momento para analizar lo que era nuestra cultura. Entonces yo crecí con eso y siempre valorando a mis ancestros. De muy niño me gustaron los instrumentos musicales. Recuerdo que como en esa misma edad me compré mi primera trutruca, mi primer trompe, y cuando niño aprendí a tocar al tiro esos instrumentos. De hecho yo decía que podía hacer llover. Y como que mi juego a esa edad era tocar instrumentos musicales para controlar el clima. Una volada de niño nomás, quizás dónde habré escuchado, quizás mi mismo padre me decía que antiguamente los mapuches también hacían este tipo de ceremonia o de peticiones. Y crecí con eso, pues, con ese nudito en el corazón, como que Oye, tenía algo que no me habían enseñado bien. La mien, oye, Javier, me emociona igual tu relato porque me siento identificada y yo creo que varios aquí que nos van a escuchar, porque hay una disconformidad del ser mapuche en la ciudad y en el sistema. Eso mismo que de ley. relatas tú, yo también lo viví en la infancia, también el desarraigo y en especial si tus padres tampoco están tan conectados a su cultura. Claro, Entonces, claro, nunca lo había pensado así, porque siempre me pensaba por qué tanta incomodidad en lo sistémico, y tiene que ver con el espíritu que uno también porta. ujú. Entonces, respecto a eso, yo creo que tiene relación con el tema espiritual. Si nos puedes contar un poco sobre la quitra. ¿Por De qué te ley. fuiste en ese trabajo? ¿Cuál es tu conexión con ese artefacto? Bueno, es una bola, pues. Es un manso rollo. Eh, Fui en este mismo camino que te digo, buscando identidad, siempre supe que tenía que seguir fomentando esto que yo traía. Yo me sentía como especial, por así decir, al tener este cupalme y este tugún en Boroa. Si bien no iba mucho para el campo, siempre me sentí muy arraigado. Y eso me llevó a que después saliera del colegio, me costó mucho, repetí en la media, tenía problemas de conducta, tenía muy bajas notas, pero aún así tomé un preuniversitario y entré a la universidad. Y cuando entré a la universidad, al tiro supe que tenía que estudiar algo en relación a la cultura mapuche. Era algo que estaba en mí, lo estuve viviendo mucho en cuarto medio, analizando esto cuando uno está cuestionándose qué va a hacer cuando grande o qué va a hacer cuando ya sea más adulto en el ámbito profesional. Y yo puse dentro de la lista de carreras a estudiar pedagogía intercultural y antropología social en la Cato de Temuco. Quedé en las dos carreras y ahí estuve como en un dilema si es que irme por el lado de la educación o por el lado de la investigación, y encontré más ad hoc irme por el lado de la investigación. Y sobre eso mismo, entrando ya a la carrera el primer año, las primeras actividades que tuvimos fueron ir a ver el museo, anotar como las cosas que estaban ahí, hacer etnografía, sacar fotografías, sacar un informe de investigación de la actividad. Y cuando entramos, yo, bueno, había ido al Museo de la Araucanía muy chiquitito, pero después de adulto no había ido. Y lo primero que me llama la atención es la infinidad de objetos que yo no conocía sobre la cultura mapuche y que ahora veía que la gente no estaba produciendo. Sobre eso hay una colección muy grande en el Museo de la Araucanía de la Quitra, y empiezo a preguntarme qué hacían estos objetos ahí en vitrina, casi sin vida, inmóviles, y por qué no estaban vivos, pues si nosotros estamos con Nehuen y estamos ahí existiendo, pues coexistiendo entre todas estas problemáticas modernas que tenemos como pueblo. Además habían instrumentos musicales como los piloilos, yo nunca lo había escuchado en mi vida, las ruecas para poder hilar los tejidos. Y ese mismo día yo me propuse hacer algo. A los 18, 19 años uno tiene como ese Nehuen de tomar una decisión y darle con harto ánimo, con harto yafu. Y llegué a la casa y me puse a hacer quitra. Yo fumador, decía, voy a hacerme una quitra para mí. Y bueno, me gustó tanto la quitra que me hice
que empecé a hacer quitras a mis compañeros de antropología. Después empecé a vender en la universidad, vendía pipas de picollo. Estuve como 3-4 años vendiendo pipas de picollo, con todas las formas mapuches que yo me podía imaginar. Y eso partió como el 2011. Y ya por el 2016, un amigo llega con Wisu a mi casa y me dice: oiga, Peñi, yo tengo que hablar con usted. Y yo le digo: ¿qué pasa? El Peñi Mauro, un amigo de Temuco. Usted sabe que estas pipas que usted hace antes las hacían en greda, ¿no es cierto? Sí, pues Peñi, ¿por qué nunca lo he intentado? Me dijo. Yo le dije: no sé, la verdad, porque siempre picó, me ha tincado mucho la madera de niño. Me dijo: mira, yo traje Wisu que me conseguí y hagamos unas quitras, me dijo. Él me incentivó. Yo me demoraba 2 semanas, 3 semanas en hacer una quitra de picollo. Ustedes saben, el picollo es muy duro y delicado. De repente uno se le pasa la mano y se quiebra la pieza completa. Y esa mañana, en 40 minutos, yo hice 7 quitras, 7 a 8 quitras. Saqué unos diseños que tenía en la mente pero hace mucho tiempo. Y fue como una liberación. Como que estos diseños que yo traía en la mente se liberaron cuando toqué el Wisu, el material. Y desde ahí que mis amigos del material, pues cada vez tratando de conseguir el material, buscando por aquí, por allá. Y empecé a hacer puras quitras después de greda, porque era muy rápido y me hice un paño muy rápido. A todo esto también simultáneamente, y me imagino que también harta gente se sentirá representados, como dice la Lamien. Yo estaba viviendo un cutrán, pues, en la ciudad. Estuve muy enfermo, estaba con ataques de pánico, con ansiedades. Empecé a levantar un proceso con Machi, que me empezaron a decir que yo venía con un cutrán antiguo y que yo no podía vivir en la ciudad. Tenía que tratar de buscar oficio y cosas que me arraigaran a lo antiguo, porque mi puyi venía así, me dijo mi Lamien Machi. Entonces simultáneamente empiezo a buscar esto, y la quitra se vuelve como un lagüen para mí, como una sanación. Sobre todo cuando dejó de venderle solo a mis compañeros, como a la gente que fumaba así en la ciudad, y de repente mi nombre empezó como a resonar en Temuco. De repente empezaron a llegar Lonco, Machi, Nianpin, preguntándome sobre las quitras, si es que podían conseguir una quitra mía, que yo se la hiciera para cierta ceremonia o para cierto contexto. Y así empiezo a levantar mi oficio, po. Así empiezo a estudiar, ligado mucho a lo que son los peumas. Cuando estaba viviendo en Temuco, ahora ya no me pasa tanto, soñaba mucho. Mi puyi estaba tratando de bajar muchos mensajes. Ahora que ya llevo 7-8 años en el campo, en Milelfún, a donde ya me quedé acá con mi ruca y todo el tema, ahora ya estoy dejando de soñar, pues. Y eso desde la cultura más ancestral es bueno, porque significa que tu puyi está más en calma y no está bajando tanta información. Entonces, en ese tiempo recuerdo que de repente me soñaba con una quitra, la hacía, y no sé, pasaba un par de meses, un año, y por el mismo tema de mis herramientas como antropólogo, llegaba a artículos científicos de Argentina. Yo estudiaba muchos artículos científicos sobre la quitra, y de repente aparecían mis quitras. Ya yo decía: oye, pero ¿cómo esto? Si la quitra que hice hace un año, hace un par de semanas, un par de meses, yo no la había visto en ninguna parte. Yo dije: yo la inventé. Me ha pasado mucho. Antes sobre todo, ahora no tanto. Y después llegaba a los artículos científicos y la pillaba. Entonces yo decía: esto no está así por así nomás, po. Se dice Mapuzugun Kisulelay. Kisulelay Che, Kisulelay Mapun, Kisulelay Pumoñén. Nosotros no estamos solos, nosotros estamos acompañados. Hay un grupo de alhues, de loncos, que nos están guiando a nosotros para que podamos levantar nuestros oficios, para que podamos guerrear en este contexto en el que crecimos en este mundo. Por algo nuestros puyes bajan igual a este contexto, a experimentar este tipo de vivencia en la ciudad, en lo urbano, los problemas, las soluciones, las soluciones. Y me siento como guiado en cierto sentido por mis loncos, por mis lagüenes, por mis ñenes que están arriba, que están acá en este mapu también. Y ellos son los que van mostrando y de repente haciendo llegar a la gente.
Tremendo, Javi, qué bonito y qué conmovedor escucharte. Te me adelantaste a la pregunta que había preparado para ti. A ver la mía, pero mandémosle, a ver. Está respondida, pero podemos profundizar. ¿Cuál es tu aporte desde la formación como antropólogo en el mundo mapuche? Entonces acá al escucharte queda claro que es justamente el tema de la revitalización de estas piezas hacia autoridades, hacia las comunidades, pero me gustaría que nos pudieras contar a quienes nos escuchan de pronto cómo has ido elaborando también desde el Mapuche Kimun una metodología de investigación, complementándolo con tu formación de antropólogo para diversos proyectos que tú desarrollas acá en el territorio. Chipulamién, bueno, en primer lugar contarles que yo soy un antropólogo joven. Llevo poquitos años de antropólogo, salí el 2021, 3-4 años más o menos. Y bueno, la antropología para mí ha sido como la mitad del camino, como la herramienta que me hace completar el camino. Bajo su rigurosidad científica, todo lo que tiene que ver con realización de entrevistas, etnografía, análisis de datos, análisis de contenido, uno tiene la capacidad de poder llegar a un espacio mediante una pregunta de investigación y poder estar en relación directa con la gente que sabe de estos temas, po. Nosotros los mapuches jóvenes, los hueches, de repente creemos que la sabemos todas, que estamos bien, que tenemos todo el camino listo, pero en realidad estamos bien cojos. Está bien coja la mesa en cuanto a nuestros conocimientos históricos que hay acá en el territorio. Entonces, desde antes incluso de entrar a antropología, yo ya empecé a recorrer los guillatún de amigos, me empecé a relacionar con ese mundo, empecé a preguntar a los viejitos sobre instrumentos musicales, sobre temas de mi interés. La antropología da para muchas temáticas que tienen que ver con diversidad cultural, identidad, estudian género, migración, pero yo siempre supe que iba a ocupar esta herramienta para algo complementario a mi vida, no solamente para ganarme los porotos o ganarme el sueldo, sino también para llenar un poco este crecimiento personal que se muestra como un desafío también en estos choyún que estamos dando vuelta, pues, estos nuevos brotes mapuche, que andamos haciendo territorialidad, que estamos levantando nuestros sugun, que venimos con Nehuen. Entonces, yo desde la identidad mía, me salen preguntas de investigación sobre cómo eran los metahue, de qué lugares venían, qué tiempo, qué representaban para las personas, qué es lo que se está haciendo ahora, cómo podemos integrar una revitalización en el uso actual de ciertos elementos que nos da el barro, pero la antropología es la que me da como el plus para poder, no sé, pues, sistematizar datos, o poder ganarme un fondar de repente, o alguna investigación para poder aportar los mismos trabajos que hemos estado realizando desde el 2021. Yo he estado metido en puro Wisun, o sea, ese es mi temática, oficio antiguo. Siempre mis preguntas han sido sobre cómo eran nuestros antiguos en el territorio, qué conocimientos científicos ellos levantaron, y sobre eso mismo siempre he creído, y ahora que cada día estudio más, me he dado cuenta de que nosotros como mapuche tenemos una epistemología en el territorio. Nosotros tenemos una construcción científica que, si bien no entra bajo las metodologías occidentales de los estudios, para nosotros tiene la misma validez, que es cientificar la vida cotidiana, levantar ciencia de la naturaleza, del espacio donde se habita, los espacios donde uno se desenvuelve. Entonces he estado metido en proyectos de revitalización, como dice usted también, de piezas como la chaya, en proyectos de investigación sobre memoria de sitios alfareros. He estado muy metido este último tiempo en mis investigaciones tratando de levantar preguntas de investigación sobre qué es lo Pitrén, por qué la ciencia occidental se siente con la autoría de venir a categorizar el territorio, dividirlo en fronteras,
y venir a poner subnombres que de repente ni siquiera vienen del Mapuzugún para complejos alfareros. Y sobre esto me refiero, por ejemplo, el caso del complejo Vergel o el complejo Valdivia, que tiene el nombre de un asesino que llegó a Cabo al Mapu. Pitrén por lo menos viene de un cerro. Le preguntaron a un peñi cómo se llamaban los entierros que estaban cerca de un cementerio y les dice que es del Pitrén, por lo menos eso viene del Mapuzugún, pero hay muchas toponimias impuestas desde la ciencia que nos vienen desde nuestro Guinesuampo, nos vienen desde nuestra propia lógica territorial de levantar ciencia, de empoderarse de conocimiento científico y de poder transmitirlo a su comunidad y a las generaciones que vienen ahora, que yo creo que es lo más importante. Mi motor igual son mis 2 chiquititos que tengo, mis 2 hijos. Y por ello yo igual estoy ahí estudiando, tratando de levantar estas cuestiones. Y en eso me he dedicado estos 3-4 años, más o menos, levantando problematización, cuestionando todo este tema de los complejos. Ay, qué interesante todo lo que mencionas, qué importante tu labor también. Y no sé, siento que va como alineado con lo que hemos pensado preguntarte. Voy a devolverme un poquito a la experiencia que nos contaste al principio con tu chau, con tu papá, en cuando a ti te tocó como por ejemplo investigar qué era lo mapuche, ¿verdad? Y todo esto. Yo sé, Javi, que tú también tienes una labor como en la enseñanza, que has dado talleres para Pupi Chiqueché, y bueno, a mí desde la pedagogía eso también me es súper interesante de observar, muy admirable también. Entonces me gustaría como preguntarte, y que creo que también lo he mencionado un poco durante esta entrevista, como ¿cuál crees tú que es como la importancia de enseñarle Huizún a los Pichiqueché? O qué has visto también, cómo conectan los Pupi Chiqueché con el Huizún. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia con eso también. Pelei lamien Femechica Chaltumay Tami Ramtun ñaña. Siento que es muy pertinente. La educación para mí es algo que va de la mano con cualquier oficio ancestral. Para poder transmitir un oficio en el tiempo y que sea duradero, que tenga pertenencia en un tiempo y en un espacio concreto, tiene que haber una enseñanza. Y esa enseñanza, por lo general, siempre está de la mano también de un desafío. Siento que los choyum son nuestro horizonte, así como Michao me dio ese gulam cuando niño. Sé lo que influyó en mí, sé lo que despertó en mí ese Nehuen. Si bien eran en Wincasugún, no en Mapuzugún, despertó un puy en mí. Entonces, cuando me enfrento en el aula, en distintos proyectos, con los pichiqueché, yo me veo también un poco reflejado en ese sentido, como ese baúl abierto que uno tiene cuando está en la infancia y quiere llenar ese baúl de tesoritos, de poner las cosas más valiosas para tu identidad que te va a acompañar toda tu vida. Yo veo como los pichiqueché de repente cuando uno los agarra para el deseo, porque yo soy bien desordenado con los niños, pues me gusta no ser tan así como dogmático. De repente, no sé, pues le he dicho ya, me preguntan, ¿de qué va a ser la clase, tío? No, si vamos a agarrar el barro y vamos a hacer una guerra de Huizón y lo vamos a tirar por toda la sala. ¿En serio, tío? Sí, pues démosle nomás. Y cuando se están atreviendo, no, pues cabros, ¿cómo van a creer todo lo que les digo? Si un adulto les dice que se tiren de un puente, ¿ustedes lo hacen? Ah, tío, que es pesado, y aquí, que allá. Entonces, tratar de entrarle con cosas simpáticas, amables. Y he tenido buena experiencia, ya he pasado por varios cursos, colegios, también grupos de adultos, pero sobre todo con los pichiqueché uno ve cómo se despiertan sensibilidades con el huizún, con el retrán, con el huitral o con la cestería, el samín, con el oficio que sea. Pero en particular cada ser humano en su base, en su personalidad, viene con herramientas, viene con ciertos dones que de repente tú te pillas con un material y es afable a ti. Entonces sobre eso me he encontrado ya varias veces en mi caminar, que le hago clases a pichiqueché que no saben mucho de su cultura,
o que de repente sí, o están ahí como entre medio, y me salen con los mansos trabajos, po. Yo creo que, bueno, a los Peña y las Lamien colegas que están escuchando, la misma Yima, también le ha pasado esta experiencia que de repente tú le pasáis un wisu a un niño, a un raj, a un pichiqueché, después te dais la vuelta para ayudarle a otro a levantar algo, te dais una vuelta para acá, pasan 10 minutos, lo vais a ver de nuevo, y es una pieza que tú has visto, no sé, hace 3 meses en un museo, hace 4 meses la viste en un guillatún, o no sé, está en un artículo científico de un tiempo alfarero muy antiguo. Y eso pasa muy seguido. Entonces, ¿qué te hace reflexionar eso? De que el Wisún es como un papel que hemos tenido acá en el Gualmapu, que se escribe, que tiene una memoria, y esa memoria viene desde nuestros cupalmes y el tubún que yo les mencionaba. Y de repente, claro, podemos crecer bajo la lógica de ser chileno, o con festividades winca, o con una vida winca, pero la esencia del che, del mapunche, trasciende todo eso. Y así los pichiqueches de repente me han levantado Quitra, Metahue, y yo les pregunto, ¿y esto dónde lo viste? No, tío, a mí se me ocurrió nomás, tío. Así, nomás lo hice, así con... Y de repente los desarmo, me decía, porque como que los pichiqueches son así, como que de repente hacen algo hermoso, a ellos no les gusta, y pa, la sentira. Y es como esa educación, pues como que me da energía, me dan ganas de reír de repente, porque igual estamos en contextos súper difíciles como pueblo mapuche. Si bien hemos avanzado en políticas públicas, hay leyes, hay reconocimientos internacionales, hay un montón de cuestiones dando vueltas en este sistema mundo moderno, todavía queda discriminación. Es cosa de ver, no sé, a nuestros peñas y nuestras lamien que están privados de libertad, que muchas veces son padres de familia, son loncos, son autoridades, machi, que por defender un menoco, un lugar con agua, por defender una montaña, por defender un río, el sistema los toma presos y los mete a vivir lo más cruel de nuestro sistema, que es privar de la gente que uno ama, de tu libertad, de tu libre transitar como mapuche en este Gualmapu, que ahora está tan diverso. Entonces, como eso, por la mía, como que eso es lo que me transmite los pichiqueché, esa esperanza, esa alegría y esa felicidad. Es como un diálogo mutuo también, ¿no, Javi? Es como, en el fondo, para ti es una labor de reconectar con el Wisún, pero también reconectas como con este fervor, con el juego. Entonces es muy bonito lo que explicas en relación como a la misión desde el Cusabo del Wisún, porque tiene una misión también de diálogo, una misión en la enseñanza. Y bueno, es como lo que tú también ya has mencionado, Kizulelay, no estamos solos, no estamos solas, nuestras como imágenes y formas que vamos creando y que Pupichiqueche van creando, tampoco son al azar, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí que es territorial, ancestral. Hoy estoy muy agradecida como de esta reflexión, porque también me veo reflejada en esa enseñanza. Es muy lindo ese diálogo, sobre todo cuando es en torno a los oficios. De repente como que se ven como algo menor, pero el oficio está en el cotidiano. Entonces, al acercarlo al cotidiano y a la territorialidad, también podemos hacer como una mayor conexión y disfrutar también de estos oficios, ¿no? Que también es bien importante para la vida. Por la mien, y además que uno trata de enseñarle a los pichiqueche el lado positivo de nuestra cultura, porque todos sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, y uno trata de demostrarle que nuestra cultura es algo positivo, que es algo de que encantarse, de que enamorarse, algo para redescubrir, algo como un tesoro, como les decía yo, pues como un metahue que se entierra con joyas, con yancatu, con platería, con semillas, y que es un tesoro para nosotros, pues. Lo personal, yo también cuando era pichiqueché pasé por momentos de discriminación. Me acuerdo en los años 90 estaba esta figura del Morandé, la Peñiteñi. Me acuerdo que mis compañeros siempre me molestaban, y eso que yo tengo carita como de chileno, ¿eh? Así como bien chancadito, como cara de santiaguino, digo yo. Y siempre me leseaban, pues.
me decían, Peñiteña, Peñiteña, el Rapimán, el indio. Y sabe que en cuarto básico me acuerdo que tenía una profesora que era muy mala con nosotros, en el colegio Trigales de Temuco. Y yo tenía un amigo, Aldo, no me acuerdo el apellido, pero mapuche igual de los dos apellidos, que me lo encontré después de los años, po. Y él me decía que a él lo mandaron a llamar el apoderado y la profesora se quejaba con su apoderado porque decía que los mapuches del curso eran los más desordenados, eran los más brutos, los que no querían estudiar. Y solamente por ser mapuche pues había más gente desordenada, y nosotros por ser mapuche, esta señora nos agrupaba y nos sentaba aparte, como que hacía una sala diferencial. Y esto te estoy hablando del año 95, 96. Entonces son cosas que uno no quiere transmitir a los piches, pues no son cosas negativas para mi punto de vista. Sí, son discriminatorias directamente. Uh-huh. Sí, ley. Bien. Bueno, la Muen, ya hemos ahondado un poquito en su Cusau, entonces me gustaría saber si quiere mencionar, si tiene algún próximo proyecto en el que vaya a estar trabajando. Cuéntenos un poquito cuáles son como sus próximos caminares, sus pasitos. Bueno, se vienen cositas, como dijo el TikToker. En lo personal, varios amigos me han estado incitando que trate de profesionalizar un poquito más el tema de la quitra. Porque todavía yo lo agarro mucho desde el crecimiento personal, el oficio, poder levantar mi paño, vender en ferias o exponer en distintos centros culturales. Pero he querido como levantar un escrito. En lo personal aquí con una lamien, con una amiga, quizás tiremos algún proyecto para el otro año. Ojalá agarrar algún tipo de financiamiento. Ustedes saben que cuando hay pichiqueche, toda la investigación con financiamiento se vuelve como algo doblemente positivo para la economía de la casa y para el crecimiento personal. Y he querido como levantar algo así, no sé, levantar un artículo científico, desde esta misma epistemología mapuche que se está levantando, de nosotros poder problematizar ciertos objetos alfareros en nuestra contemporaneidad. Y sobre eso salen casos como, no sé, por lo que han estudiado otras personas, como con la chaya, con el mencuhue, el metahue. A mí me gustaría, en lo personal, quizás tirar investigación el próximo año y los próximos años sobre la quitra y empezar a hacerse más reconocido como quitratufe, porque al final yo me levanto como quitratufe y después empiezo a estudiar el wisunpo. No es que estudie el wisu y saque mi metahue, mi mencuhue, mi quitra. Yo me dediqué plenamente a estudiar la quitra, y después cuando ya empecé a avanzar en la técnica, todavía tengo problemas con la técnica, sobre todo con las paredes gruesas, pero eso es algo personal también. Y tratando de gente que de repente después, o sea, yo aprendí la quitra y después empecé a aprender otro elemento. Incorporé el metahue chiquitito, el mate. Después empecé a sacar mates más grandes, metahues más grandes, y ahora estoy como en el nivel del mencuhue. Ya he hecho 2 o 3 mencuhue. El primero se me hizo tira, el segundo se me trizó un poquito, y ahora el tercero espero que no le pase nada. Igual con la chaya. Así que es como eso en lo personal. Y algo que se viene ahora luego, que igual me gustaría mencionar porque estamos a puerta ya de que suceda, es que el año pasado hicimos una investigación junto a Rajmapu, al espacio cultural acá en Pucura, sobre la revitalización de la chaya mapuche, en donde tratamos de problematizar sobre la temporalidad de la chaya en Gualmapu y la creación de distintas chayas en el ahora. Entonces sobre eso con Rajmapu nos vamos para Perú esta semana a exponer en un congreso de arqueología. Y bueno, el mayor aporte que nosotros estamos tratando de hacer con esta investigación es justamente lo que estaba hablando delante un poquito, una pincelada, que tiene que ver con cómo poder derribar o cuestionar, levantar debates sobre esta ciencia que ha sido impuesta en nuestro territorio y que muchas veces crea realidades.
realidades que la gente en lo popular se confunde o hay desentendimiento sobre ciertos temas. Sobre esto recalcar lo que estamos haciendo con la cultura Pitrén. A nosotros siempre nos llamó la atención en esa investigación que vamos a presentar, que nadie se presenta como alguien de la cultura Pitrén o de la cultura pitrense. Eso no sucede porque son categorías que son impuestas en el territorio, y lo que nosotros estamos buscando hacer allá en Perú es mostrar que tenemos una propia ciencia y una propia forma de estudiar las cosas desde el Mapuche Kimun, desde nuestro Guinesuán territorial, desde nuestro propio análisis, haciendo un cruce metodológico entre la memoria que tienen nuestros ancestros, nuestras autoridades territoriales, y los datos que va arrojando la ciencia con su avance técnico-tecnológico, como son la arqueología, la antropología, con sus estudios de suelo, de las piezas, las dataciones de los complejos culturales, y estamos levantando una teoría que tiene que ver que el mapuche, bajo la problemática obviamente de cómo eran nuestros pueblos antes de la colonización, porque creemos que hay mucho escrito sobre posterior a la colonización, pero muy poquito escrito anterior a esto, cómo eran nuestros antiguos, cómo eran el pasado. Y estamos llegando a conclusiones como que nosotros éramos un pueblo andino. O sea, el mapuche moderno, contemporáneo, es el resultado de millones de viajes que hicieron pueblos originarios desde América Latina hasta la Patagonia. O sea, el continente ablillal estaba todo conectado. Eso se puede ver en nuestro Mapuzugún, cómo está repartido por todos los pueblos originarios. Todos los pueblos originarios tienen una que otra palabra en Mapuzugún, desde la Amazonía hasta la Patagonia, como les digo. Y estamos tratando de levantar esas teorías, pues, como el sujeto mapuche antiguo era un sujeto portador de conocimiento que viajaba, el Nampulcafe específicamente, y llevaba conocimiento a estos territorios y después los traía. Y mediante procesos políticos se empiezan a hacer fronteras y hermetismos culturales, como lo que pasa con los incas cuando quieren incorporarnos al sistema de tributo y al sistema del imperialismo que estaba emergiendo en el Tihuantinsuyo. Y después nosotros con la conquista de los españoles y posterior incorporación del mapuche en el mundo moderno. Entonces son como más o menos esas cosas a lo rápido de lo que estamos tratando de levantar, y son como lo que se viene ahora, pues, tratar de masificar esta información, tratar de difundir los contenidos, que no sean contenidos de proyectos solo de nosotros, en nuestro crecimiento como taller también, como personas que están dedicadas al oficio, sino que también sea compartido para la gente. Así que como eso, por la mía. Mañún, Javi, bueno, da para largo el tema, pero quisiera también pasar el aviso de que hay el primer episodio que subimos acá al podcast de Entre Mate y Barro, empezó con la chaya, y hay 2 episodios muy interesantes para quienes les llamó esto último, que lo escuchen, pues las reflexiones contemporáneas en torno a la chaya. Ahí estuvimos conversando junto a Cristian Rosales, también alfarero pomairino. Saludito para el Taller del Sol. Y amigo, quisiera dejarte también el espacio para que nos cuentes dónde te podemos encontrar en las redes sociales, y agradecer tu tiempo y tu Nutram, tu conocimiento con los escuchas. Feliz por la mía. Bueno, yo lo que más uso es Instagram. Esa es como la herramienta que se me hace como más afable al taller, como lo estoy desenvolviendo, y es algo como Manque Kutra. También trato de revitalizar el nombre Quitra, porque Quitra está impuesto desde la arqueología. En realidad Pipa se dice Kutra, que es con esta V desde el ranguileo, desde el unificado, la U con 2 puntitos, y viene de Kutral. Viene de esa palabra, asimilar como que uno andaba con su fuego en la Kutra. Manque Quitra en redes sociales,
También harto trabajo vinculado con Rajmapu, también por ahí hay unas publicaciones. El año pasado tiramos ¿cómo se llama? Un blog que se llama alfareriachayupen.org, donde también tenemos una investigación sobre qué pasó con los cántaros que se extrajeron de determinados cementerios acá en el territorio y cómo ahora se exhiben en piezas de museo sin una restitución cultural clara, porque eso también es algo que pasa aquí en el territorio con la ciencia. A medida que nos categorizan, también está sujeto de una apropiación cultural. Nosotros como mapuche hemos estado viviendo bajo tantos cambios que la sociedad en lo general de repente piensa que nosotros estamos totalmente perdidos. Entonces ellos desde su paternalismo, gente que no sabe ciertos temas como la espiritualidad, trata de hacer reproducción, le saca foto a un cantarito en el museo y después lo vuelve a reproducir en su taller para poder venderlo de repente no como algo utilitario, sino como un adorno. Pasa mucho eso acá en el territorio con nuestra herencia cultural. Entonces, en esa página nosotros tratamos como de plasmar un poco eso y por ahí me pueden seguir también, pues. Vale, Javier. Muchas gracias Mañón, por compartir tus reflexiones, de verdad. Yo creo que a todas nos pasa que nos vamos con el piuque llenito de reflexiones, también sintiéndonos identificadas en tus palabras, en muchas cosas. Y yo creo que da para muchos capítulos conversar contigo, porque hay muchos temas que sería bueno profundizar y que hace falta en las comunidades, como el tema de las investigaciones que se levantan en las propias comunidades, de la mano de gente más joven que ha vuelto a sus territorios, en tu caso, el caso de Guimara, mi caso también. Y en ese trabajo estamos todos. Entonces, muy, muy feliz y mañún por compartir con nosotros. Te esperamos en San Juan de la Costa el segundo semestre para que vengas a enseñarnos y a recuperar el Wisur en este territorio también. Un abrazo. Con todo el ñaña, y mañana usted en realidad por contactarse con uno, porque uno es un che nomás, con huequeche. Como dice usted, uno es joven acá, hay gente que sabe mucho más, que está en los territorios, que están en los guillatunes, en los comesugu. Hay gente que sabe mucho, pero se ha callado por el tema de la discriminación y el tema de la violencia colonial que hay en nuestra identidad y en nuestras enfermedades como psicosociales, por así decir. Entonces, claro, agradecido por tomar en cuenta la investigación que uno, poquitos años, como les digo, ya ha estado tratando de levantar. Gracias por valorar ese tipo de trabajo. Y mañón, pues, Lamien, cuando quieran nomás me pueden contactar por cualquier cosita, para hacer debates, quizás con más personas y todo el tema. Feliz. Lamien, Fentren Mañú, muy agradecida a Lamien por su experiencia, por lo que nos quiso contar. Pulamien, Guimara, Inés, también por sus preguntas. Gracias por siempre invitarnos a la reflexión en torno al oficio, al cursado del Wisún. Estamos muy contentas de iniciar con usted, Javier. Este es un capítulo profundo que está lleno también de experiencias cotidianas, como tus experiencias de infancia, las conexiones con tu chavo, con tu familia, que es lo mismo también que te llevó a reflexionar en torno a tu propia identidad. Me quedo con una palabra, con Kesulalai. Me quedo con el hecho de que no estamos solos, de que y por lo mismo hemos decidido levantar este programa, así que ya vamos a ir cerrando. Estamos muy, muy agradecidas de usted, Lamien, y de todos nuestros audioscuchas por seguir este programa, por escucharlo, por que nos tengan dentro de sus talleres. Las invitamos a seguir también nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Entre Mate y Barro. Además también nos van a poder escuchar en YouTube. Y nada, estamos felices de volver con un nuevo capítulo. Los invitamos a que nos escriban, a que nos comenten qué tal les parecen los capítulos y todo. Infinitas conexiones acá podemos generar, infinitos Nutram. Así que Pulamien, Lemoria, Peucayal, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Que tengan una excelente semana. De nuevo, agradecida a Lamien, Rapi. Que esté muy bien, que siga con su cursado, que los proyectos sean abundantes. Así que
eso, nos vemos pronto, Lemoria. Eucayal. Memoria Café. Canti. Eucayal. Cayal, Pulamien. Entre mate y barro. Conversaciones en torno a la cultura alfarera. Este podcast es financiado por el Subsidio a la Difusión y Fomento de la Cultura Indígena. Dirección Regional de Valdivia, Región de los Ríos, año 2024. CONADI y Ministerio del Desarrollo Social.